Quisiera comenzar leyéndoles un texto que considero que va a estar acorde con el tema que vamos a abordar el día de hoy y probablemente en el siguiente encuentro, en el siguiente video. Se trata de la carta del apóstol Juan en el Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Voy a dar lectura y dice así: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estamos leyendo la última carta de las 7 cartas del Apocalipsis, y si nosotros defendiéramos la interpretación que aboga o que opina que cada una de estas cartas representa una etapa de la historia de la iglesia o de la historia del cristianismo, fíjense que le miraríamos cierta razón a lo que dice la carta a la Odisea, a los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Y precisamente de esa tibieza que plantea el vidente Juan en Apocalipsis 3, es que yo quisiera en este video compartir el tema. Se trata del tema de el discipulado lai versus el discipulado de Jesús. El discipulado lai, el nombre le viene de una terminología que se usó en los últimos 20, 30 años del siglo pasado en el campo de la sociología religiosa, en el campo de la sociología, cuando se empezó a hablar de la cultura lai. No voy a hablar de la cultura lai a nivel sociológico porque ese no es el campo de este canal, pero sí quisiera dar tres nombres y 3 obras para los que quieran profundizar y ampliar el tema. El sociólogo judío, polaco, luego nacionalizado británico, Zygmunt Bauman, escribió un libro que se llama Modernidad líquida. Ahí él analiza todas las características de la cultura moderna lai, que, digamos así, en las últimas decenas del siglo pasado y comienzos del siglo XXI ha estado caracterizando a la sociedad. Luego tenemos ya el clásico, quiero mencionar el clásico de Enrique Rojas, psiquiatra español, que en 1992 escribió un libro que se volvió un bestseller, un libro con mucha difusión, que con el título El hombre lai. En ese libro, el doctor Enrique Rojas hace una descripción de lo que es la cultura lai, claro, un poco más europea, ¿verdad? Pero con unas características que se van viendo posteriormente en América Latina, en América del Norte. Y finalmente, en el campo cristiano, el pastor Glenn Vertue, pastor de California, de la iglesia The House Moss, él escribe un libro que se llama Cristianismo lai, pare de beber un evangelio aguado. Este libro lo escribió también a finales del siglo XX, inicios del segundo. Hubo una reedición del siguiente, del 21, hubo una edición, y lo voy a repetir por si usted lo puede conseguir en internet, lo baja, lo compra. El cristianismo lai, pare de beber un evangelio aguado. O sea, del tema que yo le voy a abordar el día de hoy desde la Biblia, es un tema que ya lo han venido abordando desde distintas perspectivas sociológicas, de la sociología de la religión, y también pastores y teólogos, y que es una característica bien interesante. La cultura lai, en
términos bastante breves, la han definido como un tipo de vida que surge en la sociedad, precisamente a partir de los últimos 30 años del siglo pasado, decíamos, donde las personas, donde los individuos carecen de referentes, moralmente vacíos. El doctor Enrique Rojas hablaba de que el hombre lai es un hombre con muy pocos valores, mujeres, hombres y mujeres con muy pocos valores, siempre insatisfecho aunque lo tenga todo, lo cual no le permite, dice, tener un progreso humano, porque no se trabaja la parte humana, moral, axiológica de valores, sino que solo la parte material. Hay un énfasis en lo que se aparenta ser y no en lo que realmente se es. Es decir, en la fachada, en lo externo. Otras características, otros especialistas han caracterizado así rápidamente la cultura lai como una cultura en la que existe un individualismo exacerbado, es decir, exagerado, en que hay una búsqueda inmediata de la satisfacción personal, individual, a costa de cualquier cosa, incluso despreocupándose o despreciando al prójimo. Hay una escasa profundidad, dicen, de abordamiento de los temas, o sea que la cultura lai se caracteriza por la superficialidad en todo. Y vamos a ver que en la religión y en el cristianismo ha llegado esta característica. Falta de compromiso social o incluso humano. El social es para las causas sociales y el humano es para la interrelación que tenemos con el prójimo inmediato nuestro, lo humano, el papá, la mamá, el que sufre, el vecino. Otra característica planteada es que hay un marcado culto por las apariencias. Usted ha notado, por ejemplo, que de un tiempo a esta parte hay un marcado culto hacia la figura física. Los gimnasios han proliferado. La gente gasta tiempo y dinero por estar cultivando su figura en un gimnasio. Y no es que sea malo, sino que eso es parte de la característica de esta cultura lai que pone énfasis en la apariencia física, en estar, me decía uno de los jóvenes de la iglesia, bien pompeadito, pastor, me decía, estar bien pompeadito. ¿Y cómo haces para mantenerte? Porque siempre se miraba musculosito el muchacho. Bueno, dice, antes iba diario al gimnasio, ahora voy cada 2, 3 veces a la semana solo para mantenerme hinchadito, me decía. Entonces, esa que aparentemente es un signo de salud, de vitalidad, es cierto, pero también es una característica sociológica de estos tiempos que estamos viviendo. Allá por donde su servidor habita, a las 2, 3 cuadras hay un gimnasio que desde las 7 de la mañana hasta como a las 9 de la noche, full time, hombres y mujeres, adultos y mayores, jóvenes y flacos, de toda índole, parte de esta cultura que tenemos ahora. Avanzo un poquito y una de las cosas que ustedes lo habrán notado, que es característico de la cultura lai, es que en la televisión o en las redes sociales hay una apología, o mejor dicho, una defensa por aquellos programas triviales, hasta tontos podríamos decir. Hay una apología, o sea, hay una defensa por aquellos programas en los cuales no se aborda una temática a profundidad, sino que se mantiene dentro de la superficialidad. No quisiera mencionar programas específicos como ejemplo, pero yo creo que con estas palabras que yo he mencionado, usted seguramente en su mente estará ubicando algunos de esos programas. Y es interesante que esos programas, uno mira el rating que tienen y es un rating escandaloso, hasta de 500,000 de personas, en un solo programa hasta más de 100,000 vistas, etcétera, así. Y uno mira el contenido de eso
Y no se necesita tener 4 dedos como los míos de frente, y uno los mira y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está enseñando? Pero así es, eso es la cultura light que estamos viviendo. Vámonos a un tópico que nos puede interesar más, y es el tipo de religión que esta cultura produce. Y ya nos vamos acercando al tema nuestro, discipulado light versus discipulado de Jesús, a como está en los evangelios, a como se nos presenta en el Nuevo Testamento. Entonces, la religión light es una religión a la carta, le dicen los especialistas. Es una religión en la que yo como usuario, yo me convierto en un usuario religioso y yo como usuario tomo la aplicación que más me favorece. Esa es una de las características de la cultura light en estos términos así que se usan ahora. Yo me vuelvo un usuario en el que escojo la aplicación religiosa, la modalidad religiosa que a mí más me guste. En otras palabras, el cristianismo, en el campo nuestro, ¿verdad? El cristianismo que más se acomode a mis intereses. Esa es una de las características de la religión light. Otra característica es que es una religión que rechaza los modelos tradicionales. Rechaza el modelo tradicional y ya vamos a ver por qué lo rechaza. Tiene algo de razón, adelanto. En esa crítica que la religión light hace al modelo religioso tradicional, tiene algunos aspectos de razón. No tiene algunos, muchos aspectos tiene razón. El problema es hacia dónde se ha dirigido esa protesta o esa revisión crítica. Pues bien, ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son las características del discipulado light? Primero, son cristianos con mucha, digamos así, mucha apertura culturalmente hablando. Culturalmente hablando son abiertos a lo artístico, a lo profesional, a tener conocimiento de muchos campos del saber. Pero el problema es que no hay un compromiso, una militancia cristiana. Otra característica del cristianismo light es que asisten a la iglesia local, asisten a una comunidad, a veces no es una iglesia establecida, sino una comunidad, un movimiento, pero sin exigirse mucho, La pauta siempre está en lo personal. La pauta la pone lo personal y no las demandas del evangelio. Otra característica del cristiano light es que le gustan los términos medios. No le gustan los extremos, dicen ellas. No le gustan los extremos, sino que el cristianismo medio. O sea, ¿qué quiere decir el cristianismo medio? No acciones tan radicales ni tampoco tan, digamos, carnales, tan mundanas, sino que aquello que quede en el equilibrio. Ya vamos a poner ejemplos más específicos sobre esto para que lo podamos entender. Un especialista ha dicho, el autor precisamente Glenn Bartu, que es del libro, dice, es un cristianismo descafeinado. Y ahora está de moda mucho eso, ¿verdad? El café light, la Coca-Cola light, todo light. Y estaba leyendo un documental por un científico que decía que todo lo light, en el caso de los alimentos, en vez de aliviar, más bien empeora. Así que ojo, cuidado con eso. Es decir, él ponía el ejemplo de la Coca-Cola light, la menciona así porque el doctor así lo mencionaba. Una bebida, una gaseosa que se dice light, decía él, es más perjudicial que la que no es light. Y él lo demostraba con el análisis químico de la gaseosa light con la gaseosa no light. Él lo demostraba, o sea, no era un hablar por hablar. Entonces, así puede pasar con el cristianismo light. Un cristianismo descafeinado en el que los extremos, entre comillas, no son válidos, sino que es un cristianismo ahí sin calorías, como dicen los especialistas. Livianito todo. Otra característica del cristianismo light
que yo quiero mencionar, que es muy importante, es que es un cristianismo neutral ante las realidades de la sociedad, ante las realidades del mundo. Es un cristianismo neutral. No se compromete con ninguna causa porque las causas son extremas, porque las causas causan problemas, originan problemas, conflictos. Entonces es un cristianismo que se mantiene como espectador ante los problemas sociales, ante las situaciones difíciles de la sociedad que vive el prójimo. Él es un cristiano, una cristiana neutral. Lo que hace es orar, lo que hace es hablar del amor, pero hasta ahí nomás, o sea, una especie de distanciamiento sin compromiso totalmente. Otra característica, y ya para finalizar, del cristianismo light es que en vez de evangelizar a la cultura lo evangeliza a él. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de ser como el apóstol decía en Romanos 12, no os acomodéis a este siglo, el cristianismo light termina acomodándose a la cultura de esta época. Y otra de las características que creo yo que apunta al texto que mencionábamos al inicio de Apocalipsis, es que el cristianismo light es un cristianismo, dicen los expertos, los pastores que tratan con este fenómeno, descristianizado. Es decir, es un cristianismo sin la cruz, es un cristianismo sin el sermón del monte, es un cristianismo sin dejarlo todo radicalmente por Jesús, es un cristianismo donde no existe el negarse a uno mismo y tomar su cruz cada día. Por eso comenzamos leyendo ese texto de la Odisea que dice, con el que queremos terminar: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice el vidente, ojalá, dice el profeta, fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, o sea, light, término medio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nos vemos en el próximo encuentro, donde vamos a hablar ya no del discipulado light, sino del discipulado de Jesús.